chavales, porque en el día de hoy les traigo el último vídeo sobre la fase de grupos del Mundial 2026. Primero de todo vamos a hacer una tier list donde vamos a evaluar a todas las selecciones de la fase de grupo, puntuándolas por el rendimiento que han dado en esta primera ronda. Y después de eso montaremos el 11 ideal de los grupos. Y venga, vamos a empezar primero de todo con la tier list. Tenemos 5 categorías: excelente, buena, decente, mala y deplorable, según cómo lo haya hecho cada selección en su grupo. Arrancamos con Alemania, una selección que sí que es verdad que ha perdido uno de los 3 partidos frente a Ecuador, pero aún así te los tengo que meter en excelente porque llegaron a esta última jornada de todas ya clasificados como primero. Entonces tampoco que se estuvieran jugando mucho, así que creo que está bastante bien puntuada aquí. Arabia Saudí ha hecho una fase de grupos completamente deplorable. Empataron contra Uruguay en la primera jornada, que es un buen resultado. Perdieron por goleada frente a la selección española y empataron con Cabo Verde. Así que sintiéndolo mucho, más de esto no les puedo poner. La selección de Argelia yo te diría que ha hecho una buena fase de grupo. Primero te perdieron con Argentina, que era lo normal y lo que todo el mundo se esperaba. Después derrotaron a Jordania, también lo esperado. Y en la última jornada rascaron un empate que los clasificó a la siguiente ronda. Así que yo te diría que han hecho una buena Copa del Mundo para lo que se esperaba de ellos. A la selección argentina, lógicamente los tenemos que poner en excelente, ya que han conseguido pleno de victoria. Australia ha tenido también una fase de grupo bastante buena, clasificando como segundo, derrotando por ahí a Turquía, empatando con Paraguay, nada mal. A Austria sí que te los tengo que poner, sintiéndolo mucho, en decente, ya que contra Argentina dieron un nivel bastante flojo y estuvieron a punto de perder con Argelia, una selección que a priori debería ser muy inferior a ellos. Entonces no te los puedo poner por encima de los argelinos a pesar de haber quedado empatados a puntos con ellos. La selección belga es que no sé ni cómo puntuarla, porque sí, te han hecho una fase de grupos de absolutísima mierda, pero se han clasificado primero. Entonces solamente por la posición en la que han quedado te lo voy a poner en decente. Bueno, Herzegovina creo que lo ha hecho bastante bien, clasificándose a la siguiente ronda. A Brasil creo que la voy a meter en excelente. Sí que es verdad que tuvieron ese primer pinchazo con Marruecos, pero luego las 2 siguientes jornadas ganaron con mucha solvencia. A Cabo Verde, por supuesto, la tengo que meter en buena. ¿Hay selecciones que han jugado mejor que ellos? Pues lógicamente sí, pero es que en su primer mundial se han clasificado como segundos de grupo sin perder un solo partido. Es algo tan histórico que simplemente no te lo puedo poner en decente. Canadá ha hecho una muy buena fase de grupo. La voy a meter en buena, pero me ha gustado bastante, ¿eh? Colombia, esta sí que se tiene que ir a excelente sí o sí. Vaya fase de grupos que se han marcado. Encima empatando con Portugal en la última jornada, siendo muy superiores. Corea, deplorable. Lo tenían todo para clasificar por encima de Sudáfrica y te acaban perdiendo la última jornada contra un rival muy inferior. Costa de Marfil sí que te diría que ha hecho una muy buena clasificación. Croacia también muy bien. Encima le plantaron cara a Inglaterra en la primera jornada de todas. Curazao, sintiéndolo mucho, se van a deplorable. Ecuador se acaba clasificando por la mínima contra una Alemania ya clasificada. Los tengo que meter en decente. Todavía si Alemania se estuviera jugando algo en esa última jornada, pero es que ya habían quedado primeros de grupo. Egipto estaba haciendo una muy buena fase de grupos, pero la cagaron en la última jornada. Con Escocia tengo bastantes dudas, pero yo creo que te la voy a poner en mala. Te podrían haber clasificado perfectamente como mejores terceros, y hay que tener en cuenta que las 2 derrotas que tuvieron fueron contra 2 selecciones muy superiores. España se tiene que ir a excelente, además de las más altas del ranking, porque han conseguido clasificar de primera de grupo estando completamente invictos y además sin recibir un solo gol. Muchísimo mérito lo de la selección española, a pesar de que tampoco era un grupo muy exigente. Estados Unidos se va excelente también, es el mismo caso que el de Alemania. A Ghana te la tengo que poner en buena después de esa clasificación que han logrado gracias al empate frente a Inglaterra. Y Haití se me va directamente a deplorable, ni un partido consiguieron ganar. Inglaterra también se me va a excelente. Irak, deplorable, no han ganado ni un partido. La selección de Irán, fíjate que esta gente, aunque no han conseguido clasificar, te lo voy a meter en decente. Yo pensaba que tanto Bélgica como Egipto les iban a pasar por encima muy fácilmente, pero al final te han rascado el empate frente a ambas selecciones. Así que aunque no han clasificado, creo que han hecho una muy buena participación. A Japón la voy a meter en buena, a pesar de que no me ha terminado de convencer ese último empate frente a Suecia. Marruecos, creo que la voy a meter en excelente, aunque sí que es verdad que las últimas 2 jornadas dejaron bastantes dudas. México se tiene que ir a excelente también en los primeros puestos por la gran fase de grupos que se han marcado. Noruega ha hecho una muy buena fase de grupos, pero sí que es verdad que esa última jornada contra Francia les penaliza un poco. También te entiendo que no hayan ido a ganar en esa última jornada porque ya estaban clasificados, pero sí que es verdad que me han dejado un poquito de ver. Nueva Zelanda, vamos a dejarla en mala. Perdieron frente a las 2 selecciones que tenían que perder y lograron un empate cuando yo esperaba que se fueran con 0 puntos. Panamá, deplorable,
9, ni un gol han marcado. Paraguay, es que aunque se hayan clasificado los he visto muy flojos, Estados Unidos le golea, le ganan a Turquía por un gol y empatan a 0 en la última jornada, se tienen que ir a decente. Holanda te ha hecho una clasificación prácticamente perfecta si no llega a ser por ese empate frente a Japón. Portugal, sintiéndolo mucho, para mí se tienen que ir a mala. Sí que es verdad que te han clasificado como segundos de grupo, que no está mal, pero tanto al Congo como a Colombia les tendrían que haber pasado por encima. Muy decepcionante por ahora la Copa del Mundo de la selección portuguesa. Qatar se va a deplorable. República Checa, pues casi que también. Tuvieron en su mano clasificarse hasta en 3 ocasiones, pero acabaron pecheando en la primera jornada con la remontada de Corea, en la segunda con el empate de Sudáfrica en los últimos minutos y en la última cayendo goleados frente a México a pesar de que no se jugaban nada. Entonces, aunque han estado ahí hasta el final, no te los puedo poner más arriba. El Congo yo sí que te diría que ha hecho una muy buena fase de grupo. Empataron a Portugal, le ganaron a Uzbekistán y estuvieron jugándole de tú a Colombia hasta los últimos minutos de partido. Senegal también se me tiene que ir por aquí por buena. Les tocó un grupo muy difícil y aún así lograron clasificarse. Sudáfrica, la clasificación que ha logrado es histórica, se me tiene que ir a buena. Suecia, la verdad que bastante sobre todo por la goleada de Holanda, lo voy a meter en decente. Suiza lo ha hecho bastante bien, han quedado primeros de grupo, te la voy a meter en buena. Túnez, horripilantemente mal, la metemos en deplorable. Turquía, deplorable. Uruguay, deplorable. Es más, yo te diría que es una de las mayores vergüenzas del torneo lo que ha hecho la selección uruguaya. Y para acabar, a Uzbekistán la metemos en deplorable. Y así es como quedaría mi tier list de la Copa del Mundo. Y antes de acabar, como les había dicho antes, vamos a hacer el 11 ideal de la fase de grupo. En la portería se me tiene que colar Bociña de la selección de Cabo Verde. Se ha marcado un partidazo descomunal frente a la selección española en la primera jornada de todas. En la segunda sí que es verdad que dio un nivel bastante irregular frente a Uruguay. Y en la tercera consiguió mantener la portería completamente imbatida frente a Arabia Saudí. En el lateral derecho no tuve dudas tampoco. Tenemos a Daniel Muñoz de la selección colombiana. Como dupla de centrales he metido a Pau Cubarsí y a Banjeque. A ver, he tenido bastantes dudas de estas dos selecciones. Podría haber metido también a Van Dijk y a Laporte, pero es que sobre todo defensivamente en estas dos últimas jornadas me han destacado más estos futbolistas de aquí. En el lateral izquierdo, aunque han quedado eliminados, tengo que meter a Maximiliano Araujo. Vaya auténtico mundialazo que se ha marcado el lateral izquierdo de la selección uruguaya, a diferencia de sus compatriotas. En el centro del campo te voy a meter a Romo, aunque la selección mexicana tenía varios centrocampistas top entre los que elegir. A su lado metemos a Manzambi, que ha sido clave en la selección de Suiza, sobre todo en estas dos últimas jornadas. Y por supuestísimo también te tiene que entrar Jude Bellingham de la selección inglesa. Como extremo derecho se nos cuela Leo Messi, el máximo goleador del torneo por ahora. En el extremo izquierdo tenemos a Vinicius, el que yo creo que ha sido el mejor jugador de toda la fase de grupo. Y para acabar en punta de ataque tenemos a Kylian Mbappé con 4 goles y 2 asistencias. Fíjate que en ninguna jornada se me ha acabado colando en el 11 ideal, pero en un cómputo global de todas sí que creo que es el que mejor mundial está haciendo de todos los delanteros que hay. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este videazo. Ya saben que si ha sido así, pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra y adiós, nos vemos.